Bueno, pues bueno, quiero darles a todos la bienvenida a una sesión más de este seminario conjunto de Estadística y Ciencia de Datos. El día de hoy pues nos acompaña la doctora Daniela Alejandra Moctezuma, quien es del Centro Geo, quien nos va a dar la charla titulada ¿Qué se puede y qué no hacer con Twitter? Bueno, antes quiero presentar brevemente a la doctora Daniela Moctezuma. Ella es doctora en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Recibió el grado en junio de 2013 con mención honorífica cum laude y es maestra en ciencias computacionales por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el CENIDET en Cuernavaca, Morelos, en el 2009 con mención honorífica. Actualmente es investigadora y profesora cátedra CONACYT del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, CentroGeo. Desde 2014 y desde 2019 coordinadora académica de la sede de CentroGeo en Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación son visión artificial, aprendizaje automático, categorización de texto, percepción remota y vigilancia inteligente. Pues muchas gracias, doctora Daniela, y adelante, le cedo la palabra. Ok, muchas gracias Alejandro por la invitación. Bueno, esto es un poco el trabajo que he realizado en conjunto con algunos colegas en el análisis de texto proveniente de Twitter y proveniente de algún otro tipo de texto adquirido en Internet, ¿no? Como noticias, principalmente noticias, ¿no? O reviews de algún producto. Mi correo está aquí en la pantalla por si surgiera alguna duda o quisieran profundizar en algún tema en particular, pues estoy abierta a recibir sus comentarios, sus preguntas. Lo que vamos a ver hoy es un poco sobre la ciencia de datos y qué se puede hacer con Twitter. A lo mejor me voy a ir un poco más rápido con la parte de ciencia de datos, porque a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados con esos conceptos, para dar más tiempo a los trabajos que se han desarrollado con datos de Twitter y con algunos otros datos de Internet para poder ejemplificar qué se ha podido hacer y qué cosas no hemos podido hacer, al menos en el grupo y a título personal, ¿no? Con los datos provenientes de Internet. Y para terminar con algunas conclusiones. Parte del trabajo que les voy a mencionar en esta presentación es parte del grupo, es parte de los productos que como grupo de investigación hemos desarrollado. Es un grupo Ingeotec, que estamos básicamente conformados por las 4 personas que ven en pantalla. Son investigadores de Infotec y yo que estoy en Centro Geo. Y bueno, todas las publicaciones, códigos que liberamos están en nuestra página de GitHub y en nuestra página también del grupo en geotech.mx, por si quieren tener más información al respecto. Por la primera pregunta que me planteo al momento de hablar sobre la ciencia de datos es ¿qué es, no? ¿Qué es la ciencia de datos? Algo que ahorita está muy de moda el concepto, el término, y realmente es algo nuevo o es algo que ya tiene tiempo existiendo, solamente que se le cambió de nombre, ¿no? Ahí puede haber diferentes puntos de vista. Bueno, hay definiciones oficiales, ¿no? O más aceptadas en lo que es la ciencia de datos, qué componentes debe de tener un proyecto de ciencia de datos. Puede ser un nuevo fenómeno científico o un incremento a la importancia que se le está dando a los datos, tanto en los negocios como en la toma de decisiones de política pública, etcétera. También podemos decir que la ciencia de datos es la unión de diversas disciplinas bajo el famoso diagrama de Venn que define la ciencia de datos, pues se unen diferentes áreas de conocimiento para poder para desarrollar proyectos de ciencia de datos. Y una de las cosas que creo que es fundamental en ciencia de datos y en cualquier proyecto de investigación en general, lo define Hilary Mason, que es una reconocida científica de datos de Estados Unidos, que dice que el científico de datos, el trabajo de este científico de datos y de la ciencia de datos en sí es realizar la pregunta adecuada, ¿no? Y contestarla a través del análisis de datos.
Yo creo que en la parte del análisis de datos es donde está lo fuerte en cuanto a machine learning y tecnologías o algoritmos que hemos utilizado ya desde hace muchos más años, antes de que surgiera este boom de la ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos básicamente es descubrir información a partir de los datos, analizarlos, explorarlos, entender comportamientos, tendencias, hacer inferencias. Es algo que ya hemos venido trabajando en el área de reconocimiento de patrones, aprendizaje automático desde hace muchos más años, ¿no? Antes de que surgiera esto de la ciencia de datos. Sin embargo, desde mi punto de vista, dado el auge y el incremento de los datos que se generan a través de Internet, dado la fama que han adquirido los algoritmos de aprendizaje computacional y la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria, pues le da mayor potencial a esto de la ciencia de datos, ya que muchas áreas del conocimiento están intentando aplicar este tipo de tecnología, este tipo de algoritmos a diversos tipos de problemas, ¿no? Desde problemas de tomas de decisiones en entidades gubernamentales, en el sector salud, educación, en las investigaciones de diferentes colegas de diversas áreas, como política pública, economía, etcétera. Entonces, todos estos factores creo que han dado un mayor empuje a esto de la ciencia de datos. Entonces, prácticamente cualquier problema de cualquier ámbito o área con datos y con una buena pregunta a responder, pues es posible abordarlo a partir de la ciencia de datos. Y este es el famoso diagrama de Venn que define lo que es la ciencia de datos, ¿no? Tenemos diferentes áreas de conocimiento como ciencias de la computación, matemáticas y estadística, todo lo que es la intersección del machine learning con estas dos áreas, la investigación tradicional, el desarrollo de software, y esta parte yo creo que es la más compleja en muchos proyectos, que es el experto en el tema, ¿no? En el tema de interés del proyecto. Esto puede cambiarse por un experto en salud o un experto en educación o cualquiera que sea el área de interés del proyecto de ciencia de datos que se aborda. Yo creo que es más probable que un ser humano, un individuo, tenga la parte de arriba, ¿no? La parte de ciencias de la computación, la parte de matemáticas y todo lo que se intersecciona en estas dos áreas, que contemple además la parte de ser experto en el tema, ¿no? Esto es normalmente más difícil de construir o más difícil de tener en un solo individuo. Por eso, la intersección de todas estas áreas se le conoce como el unicornio, ¿no? Que es algo realmente difícil de lograr. Por eso es importante pensar cómo un científico de datos, más allá de ser un individuo, puede ser un grupo o un equipo, ¿no? de individuos, aunque en la práctica se le llama científico de datos prácticamente a cualquiera que tenga las características de acá arriba, de este diagrama de Venn, y que intente resolver problemas a partir de la metodología de ciencia de datos, incorporando típicamente a alguno o algunas expertas en el área de interés del proyecto. Entonces, para mí, la ciencia de datos es algo más así, ¿no? Es no tan definido como el diagrama anterior, es algo más multidisciplinario, interdisciplinario, donde se mezclan diferentes aspectos y es puesto todo un proceso iterativo, ¿no? Que podemos regresar a ciertas partes de la limpieza de datos, de la ejecución de los algoritmos, análisis estadístico, etcétera. Entonces, aquí, sabiendo lo que es la ciencia de datos, vamos a definir lo que es un científico de datos, que es algo que todavía, desde mi punto de vista, no está totalmente definido, ¿no? Porque un científico de datos, si partimos de la idea que debe ser experto en todas las áreas que se muestran en el diagrama de Venn, pues es muy difícil que exista como un ser humano, ¿no? Como un individuo. Y además, típicamente, si pensamos que hay un experto, no sé, en medio ambiente, la parte de política pública, a lo mejor no es
experto en la parte de machine learning, de programación, de estadística, matemáticas, etcétera, a lo mejor no es experto en esa área. Entonces, a mí particularmente la definición otra vez de Hilary Manson, que es esta famosa científica de datos de Estados Unidos, divide a los científicos de datos en dos partes y a mí es la definición que más sentido me hace, ¿no? La primera parte son aquellos que utilizan las herramientas analíticas, o sea, utilizan las herramientas, software, algoritmos, incluso que pueden hasta implementar los algoritmos disponibles de aprendizaje computacional para solucionar sus problemas, para analizar sus datos, etcétera. A este tipo de científicos de datos ella lo llama contar cosas, ¿no? Es quienes cuentan cosas, ¿no? Traducido, digamos, al español. La otra parte se encarga de la invención de nuevas técnicas que permiten hacer este manejo de datos, esta predicción, este análisis y extraer ideas a partir de ellos. Se me hace en la práctica más realista estas dos definiciones porque podemos ubicar a los computólogos que han trabajado en la parte de machine learning y demás por varios años, pues en esta segunda categoría, ¿no? Y aquellos otros colegas que hacen investigación en otras áreas de conocimiento, que están interesados en machine learning, podrían ubicarse en esta primera parte, ¿no? Que es lo que ella llama aquellos que cuentan cosas, ¿no? Aunque contar cosas suena muy simple, ¿no? Pero así sería la traducción que ella define, ¿no? Contar cosas y aquellos que inventan nuevas técnicas. Son, las dos áreas aportan a la ciencia de datos, pero en diferente vértice, ¿no? En diferente área o en diferente sentido. Siempre lo más importante es hacer la pregunta correcta, sobre todo para aquellos ubicados en la primera categoría, ¿no? Yo creo que ahí importa muchísimo más esta pregunta, hacer bien la pregunta para contestarla a partir de los datos. Y en la segunda categoría, pues básicamente sabemos que cuando hacemos un algoritmo de predicción, lo que queremos es pues mejorar su rendimiento, ¿no? Siempre hacerlo con el menor error posible y eso pues es como bastante claro en la parte, en la segunda categoría, ¿no? De aquellos que inventan nuevas técnicas. Entonces, ¿qué se puede hacer con la ciencia de datos? Ya que más o menos sabemos qué es la ciencia de datos, qué es un científico de datos, qué haría un científico de datos, pues se puede trabajar con diferentes tipos de datos, ¿no? Desde análisis de texto, imágenes de satélite, imágenes convencionales de videovigilancia o imágenes normales, ¿no? De una cámara RGB tradicional. Puede trabajar con bases de datos tanto estructuradas como no estructuradas, como son los ejemplos de las imágenes, texto, y estructuradas como pueden ser encuestas, censos o algún tipo de dato oficial o de alguna institución o asociación civil. También se puede trabajar con audio, video, prácticamente con cualquier tipo de dato podemos trabajar en proyectos de ciencia de datos. En este caso, yo les voy a hablar de algunos proyectos sobre clasificación o categorización de texto, particularmente de aquellos que provienen de Internet, como son los tweets, ¿no? Los tweets y algunos datos oficiales pedidos a través del mecanismo de transparencia, de información. ¿Qué se puede hacer con Twitter? Twitter es la red social, yo creo, más utilizada para hacer investigación en diferentes ámbitos, no solamente en computación o en procesamiento del lenguaje natural, sino en otras áreas, ¿no? Yo he visto artículos publicados por economistas, por médicos, por expertos en política pública que utilizan datos de Twitter para hacer sus análisis, ¿no? Entonces, no solamente es utilizado por los computólogos, y yo creo que la facilidad de adquisición de los tweets públicos ha dado esta gran utilización de estos datos, ¿no? Es fácil adquirir los tweets públicos a través de la API de Twitter. Antes era un poco más fácil, ahora es un poco más complicado porque sí tienes que hacer un trámite de justificar por qué
necesita los datos de Twitter, si se justifica de forma adecuada el proceso que es para investigación, puede ser que no haya problema. En realidad es mucho más fácil que cualquier otra red social. Hay una llave de Twitter, de los tweets públicos, donde tú te conectas con unas credenciales y puedes estar bajando o guardando estos tweets que vienen en formato JSON, que cada tweet es un JSON que tiene muchísimos campos, ¿no? No solamente el texto, sino muchísima más información, como el país, como si le dieron like, como el ID del usuario, el link de la foto de perfil, etcétera, ¿no? Mucha información relacionada con cada uno de los tweets. Y, por ejemplo, el caso de Facebook, que también es una de las redes sociales más utilizadas, es más complejo adquirir la información pública porque yo creo que las restricciones son mucho más difíciles, mucho más duras, ¿no? En comparación con Twitter. Y en el caso de nosotros hemos intentado adquirir tweets, bueno, posts de Facebook y no hemos tenido éxito en eso, ¿no? No nos han dado el permiso, por lo tanto, pues seguimos trabajando con datos de Twitter. Entonces, la clasificación de texto, ¿qué es? ¿No? Es básicamente, dado un texto, asignarle una categoría previamente definida. Es un problema de clasificación supervisada, donde tengo unas entradas y una salida esperada, y aplica lo mismo para el texto. Tengo un texto o un documento y asociado a una categoría por medio de un algoritmo de aprendizaje, se construye esta función, ¿no? Que dado esa entrada, aproxima esa salida. ¿Qué tipo de tareas se pueden hacer o qué tipo de clasificaciones se pueden hacer con texto? Pues, por mencionar algunas, y una de las más viejas es el análisis de texto, análisis de sentimiento, perdón, que ubica el texto en positivo, negativo, neutro, clasificación de emociones, podemos clasificar como feliz, triste, enojado, etcétera, e incluso clasificar la intensidad de cada una de esas emociones, que es un problema un poco más complicado. También la detección de agresividad, saber si un tweet es agresivo o no agresivo, ironía, misoginia, humor, prácticamente cualquier categoría que podamos asociar a los textos. También detección de comentarios tóxicos, perfilado de usuarios, esta ya es a partir de un conjunto de tweets, hablando específicamente de este tipo de datos, ¿no? De un conjunto de tweets escritos por el mismo autor. A partir de esa información podemos hacer modelos que estimen si es hombre, si es mujer, su edad, su rango de edad, su variedad de lenguaje, si es español, qué español es, si es español Argentina, Colombia, México, etcétera. Y bueno, muchísimas más tareas de clasificación de texto que surgen, que están surgiendo y que sin duda seguirán surgiendo. ¿Qué podemos hacer con los tweets? Dado esta clasificación o categorización de texto, podemos hacerlo a nivel tweet, ¿no? Dado un tweet, determinar su categoría, si es polaridad, si es agresivo, etcétera. Dado un conjunto de tweets de un mismo usuario, podemos estimar pues, su edad, su variación de lenguaje, su sexo, y también podemos sacar información a partir de un conjunto de tweets de diversos usuarios, como por ejemplo estimar la movilidad de los usuarios a nivel, a cierto nivel de agregación, ¿no? Ya sea a nivel estatal o a nivel nacional, ¿no? Y esto se hace con un conjunto de tweets independientemente si es de un usuario, de 10 usuarios o de 100 usuarios, ¿no? Y bueno, este es el enfoque, como les mencionaba, ¿no? Clasificación, aprendizaje supervisado. Y es todo lo que les mencioné anteriormente, el tipo de tareas de categorización de texto es aprendizaje supervisado, pero también podemos trabajar con tweets con aprendizaje no supervisado, como es la clasificación de temas o la clasificación de tópicos, que es un enfoque ligeramente diferente. La mayoría del trabajo que hemos desarrollado está enfocado al aprendizaje supervisado, ¿no? Que es dado un texto, tenemos una clase y a partir de esto se construye esta función para poder hacer la predicción con nuevos datos.
Nosotros empezamos como grupo a trabajar en competencias de análisis de texto, de clasificación de texto, y a partir de esas competencias pues, fuimos generando algunos algoritmos que están ya disponibles en esta página, las páginas de GitHub que tenemos, que son, bueno, de los más viejos es MicroTC y BAMSA, y más nuevo respecto a estos dos, pues es BOMSA. Y básicamente MicroTC es de los que más se han utilizado y básicamente la idea de MicroTC es generar transformaciones en el texto que maximicen o que se encuentre una representación óptima dado una métrica, ¿no? En este caso podemos pensar en el accuracy, ¿no? Si determinada representación del texto me ayuda mejor a diferenciar textos positivos de negativos en función de la accuracy de la clasificación, pues esa transformación es la que al final del proceso va a quedar como la transformación óptima, ¿no? Del texto de entrada. Entonces, la idea de MicroTC es manejar este problema como un problema de selección de configuraciones entre esos tres tipos de configuraciones, que son las transformaciones de texto, los tokenizadores y los esquemas de pesado. Al final de esta configuración, de cada una de las configuraciones, pues está una máquina de soporte vectorial que hace el proceso de clasificación y es el que nos da la métrica con la que va a estar comparando el algoritmo de optimización combinatoria. ¿Qué se hace en el primer paso? Básico. Este tipo de cosas, al menos en los últimos años, se reportaban de forma manual, ¿no? O sea, los artículos de procesamiento de texto, muchas veces los autores reportaban, bueno, en este caso quitamos las mayúsculas, quitamos las menciones de usuario, quitamos los emoticones y ya, ¿no? No había una evaluación de si quitarlos o no era un mejor resultado o no estaba un mejor resultado o no. Entonces lo que hicimos es tener opciones de estas transformaciones. Por ejemplo, en hashtag el algoritmo tiene 3 opciones: mantenerlo tal cual con el texto original, borrarlo o agruparlo, es decir, agregar una etiqueta en el texto que diga que ahí hay un hashtag, pero no dejando el texto original, ¿no? Esas son las 3 opciones de hashtag. De mayúsculas, pues simplemente poner todo en minúsculas o dejar todo en mayúsculas, ¿no? Ese es más sencillo. Los URLs también era dejar el URL tal cual original, borrarlo o poner una etiqueta que indicara en el texto que ahí había una URL. En mención de usuarios, lo mismo, borrarlo, dejar el arroba original o poner una etiqueta que indicara que ahí había una mención de usuario. Entonces, cada uno de estos puntos tenían opciones y cada una de estas opciones pues, era un proceso de combinación, ¿no? de valores para cada una de estas opciones y en función de eso se hacía la transformación inicial del texto. Después, una vez que se hace la transformación del texto, se busca una tokenización del texto mediante estos 3 esquemas: QGrammas, N-gramas y SkipGrams. Cada uno de ellos tiene el texto. Supongamos que nuestro tweet fuera, bueno, en este caso ese sería el más largo, ¿no? This conference is really good. Sería nuestro tweet de entrada. Si este texto hubiera tenido una arroba o un link en el paso anterior, se hubiera determinado qué hacer con eso, ¿no? Y en este paso se determina cuál es la representación óptima de tokenizadores, ¿no? De tokens para este texto o para esta base de datos. En el caso de los QGrammas, lo que se variaba era la Q, ¿no? La Q podría tener valor 1, 2, 3, ¿no? Dependiendo también de los parámetros de entrada del algoritmo. Si se determinaba que Q se iba a probar con 3, ¿qué es lo que se hacía? Pues dado el texto de entrada, pues, se seleccionaban subcadenas de tamaño 3. Si se optaba para probar los n-gramas también y por alguna razón el parámetro fue n igual a 2,
pues serían enegramas de 2 palabras, ¿no? En este caso serían todas las combinaciones de este texto con palabras, con representaciones de 2 palabras, this conference, conference is really, etcétera. Y los skidgrams tienen 2 parámetros, que son el número de palabras y el salto entre ellas, ¿no? En este caso serían 2 palabras con un salto entre ellas, que sería this is, ¿no? Porque saltamos conference, conference really, porque saltamos is, y así, ¿no? Con todas las posibles representaciones de ese texto de entrada. Después, eso tenía que pesarse mediante los esquemas de pesado tradicional, que puede ser solamente la presencia, ¿no? La frecuencia de determinado token en cada uno de los documentos o en cada uno de los tweets. Si usábamos la frecuencia absoluta o solamente indicar presencia o ausencia, la TF-IDF o algún otro tipo de pesado basado en entropía, se estimaba como el tercer, digamos, el tercer grupo de parámetros a establecer. Todas esas combinaciones de parámetros o toda esa primera configuración de parámetros se usaba para alimentar un algoritmo de optimización combinatoria para poder obtener al final del proceso de configuración una métrica y después, mediante este algoritmo de optimización combinatoria, pues seleccionar el siguiente conjunto de configuraciones para irnos acercando al óptimo posible, ¿no? Ese es más o menos el esquema general de MicroTC. BAMSA es muy parecido a MicroTC, simplemente la diferencia es que MicroTC utiliza cosas relacionadas con el idioma particular, o sea, se pueden tener recursos específicos por idioma, y BAMSA no cuenta con eso, pero en términos generales son muy parecidos. Y el siguiente algoritmo que utilizamos o que se desarrolló para poder hacer clasificación de texto es un poquito más complicado. Hagan de cuenta que aquí, como dice BAMSA, pueden también decir MicroTC, ¿no? Que es lo mismo. Y cada uno de estos modelos, cada cajita es un modelo de MicroTC o de BAMSA alimentado con un conjunto de datos diferente o con el mismo bajo diferentes representaciones. Y al final, cada modelo me genera una función de decisión por las clases a clasificar. Y en este espacio de funciones de decisión, que es como una especie de representación diferente o representación secundaria de todo el proceso, se utiliza el algoritmo EVODAC para hacer la clasificación final, ¿no? EVODAC, dado esta representación de funciones de decisión, podía clasificar lo que fuera, ¿no? Si es positivo, negativo, neutro, o si es agresivo o no agresivo, etc. En aproximaciones de aprendizaje semisupervisado, utilizamos algo también que se podía hacer, en vez de que la clase fuera una etiqueta más convencional como positivo, negativo, neutro, se trabajó en que la clase fuera un emoji, es decir, dado un texto, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca cada uno de los 64 emojis que capturamos como los más comunes? Entonces, creo que lo tengo así, dado una palabra, un tweet, por ejemplo, si fuera good morning, los 3 emojis más probables que aparezcan en un texto con ese contenido, con esas palabras, pues son estos, ¿no? Y lo mismo para el ejemplo de I love that song, es lo mismo, ¿no? Nos daría una representación de 64 valores de probabilidad que se representan en los 64 emojis más comunes. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de textos, podemos asociar un emoji a cada uno de ellos como el más probable dado este texto, ¿no? También este trabajo se basó en algo que se llama Deepmoji, que se publicó por el MIT. Respecto al COVID, al principio, sobre todo de la pandemia, trabajamos en algunas cosas muy básicas para hacer el análisis de COVID usando los datos de Twitter, cosas tan básicas como simplemente verificar la frecuencia de los hashtags
En este caso, esta gráfica es vieja, ¿no? Es hasta abril del año pasado y se va viendo como el caso de la línea rosa, que son los contagios confirmados oficiales, pues tiene cierto crecimiento a partir de marzo, ¿no? A mediados de marzo del año pasado y cómo los hashtags también fueron creciendo. O sea, esto no es realmente categorización de texto, simplemente es contar frecuencias, ¿no? De hashtag o de palabras. También hicimos este tipo de gráficas donde lo que se analizaban eran palabras en los tweets, su frecuencia en cada día de los tweets que teníamos y vemos cómo igualmente a partir de marzo del año pasado empezaban a crecer más las frecuencias de cierto tipo de palabras, ¿no? Como fiebre, como toser, como cabeza, ¿no? Todos esos asociados o intentamos asociarlos con los síntomas de COVID y vemos que realmente el auge o el aumento en la frecuencia pues fue más o menos como de un mes, porque a partir de principios de mediados de abril, pues empezó a decrecer otra vez la frecuencia de esas palabras. Entonces eso también es algo que se hizo con datos de Twitter, no es como tal categorización de texto, porque podríamos haber graficado aquí la polaridad, ¿no? de los tweets y ver cómo evolucionaba la polaridad en el tiempo, pero aquí fue algo mucho más sencillo, solamente ver la frecuencia de ciertas palabras. Algo un poco más complejo que esto fue más liderado por el doctor Graf, que fue la parte de movilidad con Twitter. Cuando les comentaba que el JSON que genera cada tweet en esta API, viene la información de todo lo relacionado con el tweet, ¿no? Que corresponde a ese JSON, viene la posición geográfica, donde se hizo el tweet. No todos los tweets tienen posición geográfica porque depende de la configuración de los usuarios y el dispositivo con el que están haciendo el tweet, porque lo pueden hacer desde una computadora o desde su celular o una tablet. Entonces, no todos tienen la información geográfica, pero del conjunto que sí tienen la información geográfica, se puede estimar o se puede calcular la movilidad. Es decir, un usuario tiene en un día 10 tweets, supongamos, y cada uno de esos tweets tienen diferente posición geográfica. Entonces, se toma en consideración la distancia que existe entre esas posiciones geográficas para poder estimar la movilidad de cada uno de los usuarios. Y esto es el agregado de todos los usuarios por delegación de la Ciudad de México, ¿no? Azcapotzalco hasta Venustiano Carranza. Hicimos lo mismo, creo que no lo tengo aquí, pero hicimos lo mismo a nivel estado y se veía como a nivel estatal cómo iba cambiando este índice de movilidad. Hay diferentes formas de calcular la movilidad. Podemos partir desde un modelo base, por ejemplo, la movilidad respecto al año pasado o la movilidad respecto al primer mes, ¿no? ¿Qué tanto va cambiando o qué tanto va cambiando hacia arriba o hacia abajo la movilidad, dependiendo de esta base? Entonces, nosotros estimamos la velocidad o la velocidad de la movilidad en función de los últimos N días, ¿no? Creo que a partir de enero del año pasado. Y obviamente hay ciertos problemas o detalles con esto porque hay estados que tienen muy poquitos datos de usuarios que tienen movilidad, entonces eso se puede, o que tienen registrado la posición geográfica y eso se puede ver en ciertas gráficas, pero hay otras ciudades como la Ciudad de México donde sí hay bastante información y se puede calcular esto un poco más con cierta confianza, ¿no? Y lo que sí hicimos es comparar la movilidad reportada en Google, porque Google sacaba, no sé, creo que diario un reporte de movilidad, no daba los datos como tal, pero daba un reporte, y
vimos que había una correlación en cuanto a lo que nosotros calculábamos con Twitter. Entonces, más o menos había una correspondencia en lo que calculaba Google con sus datos respecto a lo que nosotros obteníamos a partir de las posiciones geográficas reportadas en Twitter. ¿Qué se puede hacer con otros datos de Internet? Esto es solamente utilizando Twitter. Si se dan cuenta, partimos de utilizar tweets a nivel individual, partimos también de utilizar tweets a nivel grupal y utilizar a nivel usuario y utilizar tweets a nivel usuarios, ¿no? Que no importa tener tweets de diferentes usuarios reportando sus posiciones geográficas. Pero, ¿qué se puede hacer con otros datos de Internet? Bueno, pues una cosa que ya es el aprendizaje no supervisado y que también es muy utilizado en ver qué contienen los textos, los documentos, es el clustering o básicamente análisis de tópicos, ¿no? Con el LDA, que es uno de los algoritmos más utilizados para la clasificación de tópicos. En este caso, esto fue en colaboración con un colega de CIDE, que lo que le interesaba a él era analizar datos de transparencia del 2003 al 2015. Con esto se construyó una base de datos de más de 1,000 registros, perdón, más de 1,000,000 de registros con 26 campos de información. Entonces, la idea en este proyecto era ver sobre qué estaban pidiendo información las personas, ¿no? La ciudadanía. Entonces se procedió a analizar toda la información de descripción de solicitud, que es donde ahí escriben, yo quiero información sobre la presa fulanita o quiero información sobre el proceso de contratación en la escuela menganita, no sé, ¿no? Cualquier tipo de solicitud de información. Y usamos LDA para poder tener 10 tópicos y con LDA podemos ver cuáles son las palabras más recurrentes o más probables dado cada uno de los tópicos. Como un inicio tuvimos estas 20 palabras por cada uno de los tópicos y podemos asignarle un nombre a cada tópico. Por ejemplo, hay una que habla de salud, IMSS, por ejemplo, IMSS, federación, recurso, no sé, a lo mejor podemos, bueno, aquí también se mezcla educación. En términos muy globales podríamos asignarle un nombre a cada uno de los tópicos, pero no era tan claro, ¿no? Ese es uno de los problemas luego de la clasificación no supervisada, porque entra la parte de conocimiento del tema que tiene que ser, pues, más estricto, ¿no? Entonces, después de eso, cambiamos algunos parámetros del algoritmo para que nos diera como una mayor probabilidad de que las palabras no se repitieran en los tópicos, como para hacer más exigente el proceso. Y esto fue el resultado, ¿no?, que nos dio. Vemos que sí, a lo mejor hay una relación aquí, ley, municipio, instituto, pública, no sé, podemos ver que hay cierta relación con las palabras y bueno, así con cada uno de los tópicos. Pero el objetivo de esto, de tener los tópicos, era asignarle, por ejemplo, ya de una forma más artesanal, un tema, el nombre de un tema a cada uno de los tópicos y ver si había relación entre lo que la gente pedía por solicitud de transparencia y lo de la agenda pública del gobierno estatal o del gobierno federal, ¿no? Para ver si había una relación entre lo que los gobernantes atienden en la agenda pública versus a lo que a la gente les importa por medio importa saber por medio de este tipo de instrumentos de las solicitudes de transparencia. Específicamente, también buscamos casos del agua relacionados con los conflictos por agua, como pues esto ya es información que no estaba un experto sobre conflictos del agua, como es palabras concretas, buscar palabras concretas como conflictos a Potillo, acueducto Independencia, etcétera. Entonces, en función de eso,
pues también aplicamos el EDA, ¿no? Para estas solicitudes que, filtrando por esas palabras, pues teníamos un poquito más de 12,000 solicitudes que cumplían esas condiciones y ya sobre eso, pues se aplicaba el EDA. Y bueno, todo este proceso de clasificación de tópicos, pues sí está muy asociado a tener al lado al experto en el tema para poder ir manipulando o modificando los parámetros y poder ver si los resultados tienen sentido, ¿no? Si el análisis es correcto o qué se puede rescatar a partir de esas salidas. Y bueno, esta es una de las representaciones con una librería de Python para ver cómo están distribuidos los tópicos y sus palabras. Bueno, entonces aquí explico la idea, ¿no? La idea también, otra idea similar, pero con noticias. Esa también la iniciamos ese proyecto de analizar las noticias de periódicos de Internet y poder compararlo también con la agenda pública de los gobernantes, ¿no? Era como si se puede ver que el objetivo del investigador con el que estaba trabajando pues era poder ver la relación de la agenda pública respecto a otros tipos de fuentes de datos, como eran las noticias y las solicitudes de transparencia. Entonces, ¿qué no se puede hacer con los datos de Twitter? Bueno, pues primero confiarnos en los demográficos autorreportados. Eso, así como puede decir, soy de Aguascalientes, estoy en Aguascalientes, puede decir, soy del país de las maravillas, ¿no? O sea, eso es autorreportado, por lo tanto, pues no hay que confiarse en ese tipo de datos. También un error es pensar que podemos sustituir censos o encuestas con redes sociales. Eso no es posible, al menos todavía, ¿no? Hay trabajos que lo que hacen es encontrar la relación o qué tanto representa la información de las redes sociales respecto a un determinado censo o respecto a un tipo de encuesta, ¿no? Y poder aproximar eso a la población real, ¿no? Porque los que utilizamos las redes sociales, pues no somos el total de la población. Y eso hay que decirlo siempre porque es una de las limitaciones y todas las conclusiones que se puedan sacar a partir de estos datos, pues tienen esos aspectos que se tienen que considerar y mencionar. Por lo tanto, no tenemos que pensar que se captura la totalidad de la población y pensar que todo es realizable también es un error porque cuando nosotros vemos los tweets, en México particularmente, realmente la calidad de información no es tan buena como creemos, ¿no? Muchas veces pensamos de que se puede abordar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, ver dónde están las extorsiones, ¿no? Dónde se reportan las extorsiones. Probablemente en Twitter casi nadie reporta extorsiones como tal, ¿no? Con nombres y señas y todo. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden hacer porque los datos no son ni lo suficientes, ni la confianza, ni la calidad, ¿no? De analizar la opinión de un producto, pues sí se puede hacer siempre y cuando se hable sobre ese producto, ¿no? Si no se habla sobre el producto, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, no todo es realizable, no todo se puede hacer con datos de redes sociales, particularmente con datos de Twitter. Bueno, entonces como conclusiones de esta charla, podemos decir que en sí los datos de las redes sociales son muy útiles, sí son bastante relevantes para cualquier tipo de problema, siempre y cuando consideremos todos los aspectos que les acabo de mencionar. O sea, no lo pueden todo, no podemos asumir que sus resultados aplican a toda la población y que sustituyen censos, encuestas, etcétera. Eso no es posible, pero sí nos pueden dar idea o ser como un termómetro de muchos problemas, ¿no? De muchos aspectos que aquejan a la sociedad. Eso sí nos pueden dar y sobre todo que contamos con una gran variedad de datos y datos que se están construyendo día a día, ¿no? O sea, no es que sean pocos, sino siempre están en constante crecimiento. Podemos aplicar con ellos tanto algoritmos de aprendizaje supervisado como no supervisado y también los podemos mezclar, este tipo de datos de redes sociales, o los podemos combinar con datos oficiales, encuestas, censos. O sea, hay una infinidad de opciones que podemos
que podemos probar mediante la combinación de datos de redes sociales y datos de otro tipo de fuentes de datos. Muy bien, pues por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, duda. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniela. Entonces damos entrada hasta la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer o si gusta la puede escribir en el chat y la leeremos. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Daniela, yo tengo una pregunta. Bueno, veo que muchos de los trabajos que han hecho se ha hecho algún trabajo de preprocesamiento de los datos antes de entrar a la parte de aprendizaje. Eh, pero bueno, ya ahorita con todo esto que tenemos, a veces hay muchas tweets que no podríamos considerar como, digamos, auténticos, ¿no? Con todas estas granjas de bots que hay, que a veces se empiezan a como a poner tweets a fin de tratar de generar una tendencia. ¿Han analizado ello bueno, si han tenido alguna forma de cómo detectar si un tweet es, digamos, auténtico o es un bot y han trabajado en ello para tratar de hacer esa limpieza? Sí, esa pregunta es, siempre me la hacen y es muy buena y se me olvida colocar a los esfuerzos que hemos hecho en función de eso, porque es un problema bastante grande, así, importante, ¿no? De los bots, porque hay, digamos, dos tipos de bots, por decirlo así, los bots algoritmos que se ejecutan y están posteando, y los bots humanos, por decirlo así, ¿no? Que son aquellos que se les paga por publicar cierto tipo de información. Son dos comportamientos diferentes, pero ambos se pueden detectar. Hace algunos años empezamos un trabajo sobre detección de bots. No llegamos a finalizarlo. Creo que tuvimos algunos problemas con nuestros equipos de cómputo y perdimos ahí gran parte del trabajo que habíamos realizado, pero lo que llegamos a observar fue que los bots, ya sean humanos o algoritmos, tenían cierto comportamiento que era fácilmente discriminable, como por ejemplo su vocabulario era muy acotado, a diferencia de un usuario convencional que publica como de muchas cosas, su vocabulario es más amplio, ¿no? Y el de los bots es más acotado. O sea, siempre se utilizan las mismas palabras, los mismos temas. Entonces, ya con eso era fácilmente discriminable un bot de un humano. Y ya si nos ponemos a analizar, pues el número de personas que siguen, eso también influía, ¿no? Normalmente los bots siguen a muchas personas, pero casi nadie las sigue, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos que sí se pueden considerar pues para hacer la discriminación de bots y, digamos, la realidad, ¿no? Que son los usuarios convencionales. Muchas gracias, Daniela. Tenemos un par de preguntas en el chat. Tatiana Rueda dice, hola Daniela, muchas gracias por tu charla, ha sido muy interesante. Una pregunta, ¿cuáles son las dificultades con las que se han encontrado para obtener datos de Twitter? ¿Y cómo es que le han dado solución? Si nos podrías compartir algunos tips, por favor. Muchas gracias. Sí, a ver, nosotros empezamos a utilizar datos de Twitter hace como 6 años, más o menos, un poquito menos de 6 años. Y lo único que había que hacer en ese momento era entrar a tu cuenta de Twitter e irte a la parte de development, que es la parte como donde te dan eh, pues el key, ¿no? El acceso. Son tres cosas que tienes que obtener ahí, que es eh, una clave, son como tres claves, no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero son el usuario, la clave que tienes que usar para utilizar la librería, la API, para descargar los tweets. Al principio era súper fácil hacer nada más eso. Yo con mi cuenta personal de Twitter me iba a la parte de desarrollo y ahí decía, quiero unas claves porque voy a generar una aplicación
y me las daba, ¿no? Y esas claves yo las tengo puestas en mi script para descargar tweets. Después, a lo largo de esos años, ha habido momentos en que Twitter me corta el acceso, ¿no? La más reciente creo que fue hace como un año, donde me cerró mis cuentas, o sea, de hecho me cerró mi cuenta personal porque me quitó el acceso a estas claves que yo ya había generado tiempo atrás. Entonces, para que me reactivaran, tuve que hacer un proceso, yo creo que ya es un proceso más difícil hoy en día, que me pidieron justificar por qué necesitaba bajar tweets y bajo qué enfoque, ¿no? Entonces ya yo ahí les escribí que era de cuestión académica y tal, y le di las ligas en los desarrollos, y en unos días después ya me dieron acceso otra vez y volví a generar mis claves y otra vez seguí bajando tweets, ¿no? Eso es más complejo que hace años, ¿no? Pero aún así es mucho más fácil que en Facebook. En Facebook ha sido muy difícil y no hemos tenido acceso a los posts de Facebook. Entonces, básicamente es tener una cuenta de Twitter y entrar a la parte de desarrollo, buscar la documentación de la librería. Hay una librería de Python que creo que es TweetPy, que ahí es muy fácil, nada más pones los datos de tu cuenta y empiezas a descargar tweets y los puedes guardar en tu computadora en formato JSON o puedes hacer una extracción de ciertos campos nada más y guardarlo en cualquier otro tipo de formato que te convenga, ¿no? Un CSV o texto plano, como tú prefieras. Si quieres, Gracias. leo la siguiente pregunta, que ya estoy viendo aquí la Gracias, siguiente pregunta de Daniela. por qué no usar otro clasificador. Ok, en ese caso, cuando nosotros desarrollamos MicroTC, el objetivo era la representación, más allá del clasificador, ¿no? Era obtener la mejor representación posible independientemente del clasificador que usáramos. Posteriormente a eso, de hecho todavía seguimos trabajando en seleccionar el clasificador también dentro del proceso de optimización combinatoria, ¿no? Y estamos en eso para poder incluir diferentes clasificadores al final del proceso. Una cosa que sí hicimos con EBOMSA, ¿se acuerdan que EBOMSA es muchos micro-TCs y al final un algoritmo que se llama EBODAC, que es de programación genética? Lo que sí hicimos para ese artículo de EBOMSA es cambiar BODAC por un montón de clasificadores diferentes reportados en la literatura. Y en el caso de BOMSA, el mejor resultado sí se obtuvo con EBODAC, ¿no? Utilizamos Bayes, Super Vector Machine, árboles de decisión, o sea, los más tradicionales al final de ese proceso, y el que mejor resultado dio fue con EBODAC, con este algoritmo de programación genética que fue desarrollado por Graf, ¿no? Por Mario Graf, ya mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás de este MicroTC y es mucho más viejo, ¿no? Pero es para clasificación. Y el proyecto es de código abierto. Todos los que mencioné aquí, a ver, déjenme ver si me regreso. Todos los que mencioné aquí el código está disponible en nuestras páginas, en la página de GitHub. MicroTC, BAMSA y EBOMSA están en estos sitios. Si ustedes entran a en la página de GitHub de Ingiotech, ahí van a ver todos los desarrollos que tenemos con código abierto. Están escritos, la mayoría están escritos en Python. Creo que hay alguno por ahí en Julia, ¿no? Porque a uno de los colegas le gusta escribir en Julia, pero la mayoría están en Python, ¿no? Y los puedes usar el código, pero también puedes manipular el código directamente o también puedes utilizarlo como una herramienta más, ¿no? Lo instalas y la documentación también es bastante buena, entonces es fácil, son fáciles de utilizar y si quisieras modificarlos también lo puedes hacer, ¿no? Porque está el código disponible. Daniela, bueno, yo tengo una última pregunta. Uh -huh. Se está usando un evolutivo, bueno, han explorado el uso de evolutivos para esta tarea.
ahí mi duda va asociada un poco a cómo ha sido el costo computacional, bueno, digo, a raíz del manejo evolutivo y la exploración y el costo asociado a la evaluación. Ahí, si nos podrías, no sé, platicar un poco del costo computacional de estas estrategias. Ujú. Sí, en este caso, pues sí es alto. La verdad es que la parte de EVODAC, que es la parte acá del proceso de clasificación final de BOMSA, pues sí nos lleva bastante tiempo. O sea, sobre todo como en todo, ¿no? La parte de entrenamiento es lento. No sabría decirte en cuestión cuantitativa qué tan lento, pero sí, sí es lento a comparación de MicroTC y de BAMSA. Y es la parte de BODAC, ¿no? Es la parte de la clasificación final lo que hace lento a EBOMSA, ¿no? Comparado con los otros dos desarrollos. Es algo que también a lo mejor si mejoráramos eh, el algoritmo en sí, no escribirlo a lo mejor en Python, sino en algo más de bajo nivel, etcétera, pues lo podríamos mejorar, ¿no? Pero en cuestión de tiempo, no ha sido nuestro objetivo mejorar el tiempo de procesamiento, pero es una realidad que es lento, ¿no? Que es lento esta parte de la clasificación final con estos algoritmos evolutivos. Bueno, no sé si por ahí alguien tenga alguna última pregunta. Bueno, pues entonces, le damos muchas gracias, Daniela, por la plática. Yo creo que, bueno, ha sido muy interesante para todos los que estamos acá y hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias, Daniela, y pues no me resta más que, bueno, invitarlos a la próxima sesión del seminario, que bueno, vamos a tener una sesión extraordinaria el día lunes. Y bueno, por último, pues muchas gracias, Daniela, y pues aplaudirte. Yo creo que si estuviéramos ahorita presencial, seguramente te llevarías muchos aplausos. Muchas gracias, Daniela. Gracias, gracias, que estén bien y cualquier duda, pues ahí tienen mi correo. Muchas gracias. Y gracias. Hasta luego. Hasta luego.